Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Pedro, en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te damos gloria, honra y alabanzas. Bueno, porque hoy jueves no tenemos escuela para niños, pero por favor le pedimos que nos tenga paciencia, que estén ahí quietitos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y dice la Biblia de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Saca pan, Señor, de ella y alimenta a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, Señor. Hoy ponemos delante de ti, Señor, nuestra vida, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ministres a través de la palabra. Pido perdón por todos mis pecados, pido perdón por los pecados de mis hermanos, pido que la sangre preciosa de Cristo Jesús nos cubra. Ahora mismo atamos todo principado, toda potestad de las tinieblas, todo demonio en el nombre de Cristo Jesús, lo atamos, lo echamos fuera, lo reprendemos, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, ahora mismo de distracción, de enfermedad, lo atamos, lo amordazamos, lo juzgamos, lo condenamos, lo echamos a los infiernos y declaramos que este lugar es lleno de la presencia y del poder del Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y te alabamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios. Amén. Amén. Dice la palabra y comienza con un verbo que está conjugado en un tiempo muy especial. ¿Y cuál es esa palabra o cuál es ese verbo? Dice sabiendo. Sabiendo, viene del verbo ¿qué? Saber. Saber. ¿Y cómo está conjugado el verbo de saber? Está conjugado en un presente, pero en un presente continuo. Yo no sé si ustedes de español se acuerdan, yo me acuerdo poco, la verdad es que yo fui muy mal estudiante, pero este verbo está conjugado en un presente continuo. ¿Y por qué en un presente continuo? Porque definitivamente si hay algo que nosotros no podemos olvidar, porque sabiendo viene del verbo saber, y el verbo saber es conocer, entender las cosas, ¿verdad? Y yo debo saber y entender todos los días que con mi vida ocurrió algo. ¿Amén o no amén? Amén. Yo debo entender que todos los días, gracias a Cristo, en mi vida pasó algo. ¿Y qué pasó? Ahí lo dice la Biblia, sabiendo que fuimos ¿qué? Rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Saben qué, mis hermanos? Todo ser humano, antes de llegar a Cristo, tiene una vida vana. ¿Qué quiere decir una vida vana? Sin sentido. ¿Una vida qué? Hueca. ¿Una vida cómo? Absurda. ¿Qué más? Vacía, seca, inútil, infructuosa, poco deseable, ¿verdad? Todos nosotros trajimos o llegamos a Cristo llevando una vida, una manera de vivir. ¿Cómo? Vana. Seguramente algunos tuvimos éxito en la vida en alguna área, ¿verdad? Pero de todas maneras, ese éxito nunca nos llenó, nunca nos hizo plenamente felices. Aún habiendo obtenido algún tipo de éxito en la vida, sentíamos que nuestra existencia no valía la pena. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo estoy seguro que sí. A mí me ocurrió. Podíamos tener incluso dinero, podíamos tener bienestar, podíamos estar rodeados de una buena familia, de unas lindas personas. Más sin embargo, ¿cómo nos sentíamos? Que algo faltaba. Sentíamos que lo que hacíamos no valía la pena. Sentíamos que como que algo le hacía falta, algún sabor, algún gusto. No le encontrábamos por ningún lado un sentido a la vida, un propósito a la vida. Muchos de nosotros vivíamos por el solo hecho de ¿qué? De existir. ¿Qué le hacíamos? Estábamos vivos, nos tocaba vivir. Pero dice la palabra que fuimos rescatados. ¿Por quién? Por Cristo, de esa vana manera de vivir. Quiere decir que nuestro estilo de vida y nuestra vida después de Cristo sufre una transformación, y debe tener una transformación, debe existir un cambio, porque el cristiano no debe ser una persona que tenga su manera de vivir vana.
inútil, vacía, sin sentido. Al contrario, la vida en todo cristiano debe obtener o recuperar para sí el sentido y el propósito que tenía la vida. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? La Biblia dice que fuimos rescatados. ¿Y fuimos rescatados por quién? Por Cristo. Y no fuimos rescatados con oro y con plata. ¿Qué quiere decir la palabra rescatar? ¿Qué quiere decir la palabra rescatar? La Biblia dice, o el diccionario dice, que rescatar es retomar, es que recobrar, bien por precio o bien por qué, por la fuerza, algo que había sido arrebatado, alguien que había sido puesto como preso, cautivo, algo que estaba en manos del enemigo, porque rescatar es de manos de quién, del enemigo. Y dice en la Biblia que nosotros teníamos una vana manera de vivir, heredada de quién, de nuestros padres. Y cuando habla de nuestros padres, ¿a quién se refiere? No a su papá y a su mamá exactamente, pero sí de quiénes, de nuestros antepasados, ¿verdad? Y más que todo, ¿de quién? De Adán y de Eva, que fueron quienes, nuestros padres. Dice la Biblia que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y que todo lo que el Señor les había dado, todo el sentido de la vida, todo el propósito de la vida que Dios había puesto en Adán y en Eva, y de ahí en adelante, de generación en generación, por culpa del pecado, fue ¿qué? Perdido. Y dice que la paga del pecado es muerte. Y dice que todos pecamos porque lo heredamos. Nosotros traemos el pecado gracias a ¿quién? A Adán y a Eva. Luego, la vida de cada uno de nosotros no tenía absolutamente ningún sentido. Pero dice en la palabra que Dios nos amó tanto que envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo para que viniera y pagara el precio, el rescate. ¿Por quiénes? Por ustedes y por mí. Jesús pagó por usted, por su vida. Pero parece ser que a nosotros se nos olvida. Y parece ser que se nos olvida muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar sigue siendo igual a la de antes. ¿Cómo se creía usted antes de Cristo? Que su vida no tenía sentido, que usted era un fracasado, que usted no iba para ninguna parte, que todas las cosas le salían mal, incluso llevaba un estilo de vida, ¿verdad? Pero parece ser que a nosotros se nos olvida que alguien pagó el precio que debíamos pagar por nosotros para que la vana manera de vivir fuera transformada por una buena manera de vivir, por una vida llena de ¿qué? De abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan una vida ¿cómo? En abundancia. Pero nosotros definitivamente debemos cambiar nuestra manera de pensar, porque seguimos pensando como llegamos a Cristo. Y lo primero que usted tiene que hacer cuando llega a Cristo es cambiar su manera de pensar, porque cambiando su manera de pensar usted va a actuar de una manera distinta, porque va a tener un concepto diferente acerca de usted y acerca de la vida. Y como va a asumir una conducta diferente, usted va a ver que su vida tiene un propósito divino. Amén. 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 El Señor nos llama para ser personas felices. ¿Qué es vana? Vanidad, ¿verdad? Vanidad de vanidades. Vacío. ¿Como qué? Como esponjoso, espumoso, como volátil, ¿verdad? Como que no tiene gracia, como que no tiene sentido. Y la vida de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros debemos empezar a reflejar una nueva persona en cada uno de nosotros. ¿Gracias a quién? Al rescate que pagó Cristo por usted y por mí. Pero a nosotros no nos olvida. Nosotros deberíamos recordar todos los días que el Señor Jesucristo pagó por nosotros, para que nosotros en Cristo Jesús fuéramos más que vencedores. Amén. Fuéramos personas de éxito, fuéramos personas de triunfos, fuéramos personas que llevamos una vida con sentido, con propósito, ¿verdad? Porque eso fue lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Él pagó para que usted fuera, y todo lo que hiciera le saliera como bien. ¿O no es así? ¿O no es así? Amén. ¿No están convencidos? Salmo Amén. número 1. ¿Qué dice el Salmo número 1? Y eso lo cantamos, lo repetimos, lo decimos una y otra vez, pero ¿cómo se nos olvida este salmo, verdad? ¿Cómo se nos pasa? ¿Cómo? Y miren que la Biblia dice, sabiendo todos los días de toda su existencia. Usted no puede olvidarse de quién es en Cristo Jesús. Usted tiene que entender quién es en Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús hizo en usted. Usted era un fracasado. A
Amén, puede ser que sí. Su vida no tenía sentido, amén.